Bueno, hoy es un día de celebración, un día de mucha alegría y veíamos muchísima concurrencia de compañeros y compañeras, de trabajadores de la salud, porque en este día lo que estamos haciendo es la titularización, es el pase a planta de muchos de ellos, que era algo muy esperado porque tenían diferentes formas de contratación que hoy se formalizan en lo que corresponde. Y esto lo queríamos hacer en un marco de celebración, de agradecimiento y también de reconocimiento. Toda esta gente que hoy se va a titularizar es la que ha trabajado codo a codo, espalda con espalda, durante esta pandemia, que a mí me gusta decir que fue o es una catástrofe sanitaria mundial, que la estamos superando entre todos, sí, gracias a la vacunación también, y por eso lo simbólico de que hoy este acto lo hagamos acá en el mega vacunatorio de la ciudad de Rosario, así que felices. En realidad las titularizaciones son fruto de acuerdos paritarios con UPCN y ATE. Esas titularizaciones incluyen a personal contratado que venía desde hace años en esa condición y hoy tienen la posibilidad de gozar de la totalidad de los derechos que prevé el estatuto para el sector público. En el marco del Ministerio de Salud, la titularización alcanza alrededor de 1.500 trabajadores y los otros trabajadores, alrededor de otros 1.000 trabajadores, corresponden al ámbito de la Administración Central. Esto, como decía, tiene un especial significado para nosotros en el ámbito de la salud, porque son estos trabajadores los que estuvieron en la primera línea en la lucha contra la pandemia, y el trabajo que realizaron en la prevención y en la vacunación es lo que hoy permite que podamos ir recuperando el empleo, que podamos ir recuperando la vida social, que podamos ir recuperando todo aquello que no tuvimos durante casi 2 años de pandemia, de forma tal que este reconocimiento y esta presencia de la provincia en este acto tiene por finalidad agradecerlo a estos trabajadores, felicitarlos, impulsarlos, sabiendo todavía que hay un camino por delante, ¿no? Y ese camino por delante hay que construirlo en base al diálogo, hay que construirlo en base a las necesidades de funcionamiento del Estado y también de los derechos de los trabajadores. Lo que queremos hacer es precisamente este tipo de tamizajes masivos, porque tenemos identificadas personas en toda la provincia. Comenzamos con Santa Fe, comenzamos con el SEMAFE, comenzamos con el servicio de endoscopía del doctor Imhoff, pero en toda la provincia nosotros tenemos la necesidad de hacer detección precoz de cáncer colorectal. El cáncer colorectal es muy frecuente en la población de Santa Fe, por encima de la media nacional, y nosotros hemos hecho en periodos anteriores, el año pasado específicamente, y lo seguimos haciendo, este test que detecta sangre microscópica en materia fecal. Este test es un primer tamizaje, no es diagnóstico, pero a este test positivo le sigue otro que es el verdadero estudio diagnóstico y eventualmente terapéutico, que es la videoendoscopía. Necesitábamos implementar una estrategia que incluya a toda la gente que entre 50 y 75 años, sin tener riesgos por antecedentes familiares, simplemente por tener esa edad, tiene un riesgo mayor de tener incidencia, una mayor incidencia en cáncer colorectal. Decidimos comenzar con este operativo, hablamos con los directores del SEMAFE, el doctor Imhoff es parte de nuestro equipo de la agencia, así que él se encargó de organizar el equipo en el SEMAFE, y con todas las personas que trabajan dentro de la agencia llamamos a cada uno de los que tenían los estudios positivos. Hay gente en toda la provincia que necesita hacerse este estudio, pero por razones que tienen que ver con a veces no tener claro dónde hacerse el electro, los análisis, el turno, no llegan a hacerse este estudio, que es el estudio que realmente
va a prevenir el desarrollo del cáncer invasor o va a diagnosticar el cáncer colorectal en sus estadios muy iniciales. Trabajar de esta manera nos llena de satisfacción, porque nosotros estamos haciendo lo que realmente debemos hacer en cáncer, que es hacer detección precoz, prevención y anticiparnos a las lesiones invasoras, que es lo que le da una diferente calidad de vida a toda la gente, aunque tenga un cáncer inicial. Bueno, desgraciadamente el cáncer colorectal es un cáncer muy frecuente, es el segundo en frecuencia tanto en hombres como en mujeres. Es decir, en las mujeres después del cáncer de mama viene el cáncer de colon y en el hombre después del cáncer de próstata viene el cáncer de colon. A su vez es el segundo cáncer más frecuente en mortalidad. Y lo importante de este cáncer es que es un cáncer prevenible, se puede prevenir y tratar con un procedimiento como es la colonoscopía. ¿Por qué? Porque tiene un precursor que es una lesión o pólipo que después con el tiempo va creciendo y se va transformando. Si uno lo detecta a tiempo, puede por la misma videocolonoscopía extraerlo, porque tiene un canal operativo que se pasan pinzas instrumental específico que permite cortar y coagular y sacar eso. El CEMAFE es parte de una red de salud donde el ministerio, tiene instituciones a lo largo de la provincia con las que se trabaja coordinadamente, como en este caso a través de la agencia que coordinó el trabajo con muchos pacientes del interior. Este estudio que es tan importante y que se realiza ambulatoriamente y como decía el doctor, puede prevenir una patología tan grave e importante como es el cáncer de colon. En momentos más difíciles de la pandemia se hizo un trabajo en conjunto, se amortiguaron los efectos de un acontecimiento inédito en el mundo, con la afectación que eso tuvo en la actividad y en el empleo, porque también en las diferencias, y recuerdo, particularmente algunas que plantea la provincia de Santa Fe, como lo que tiene que ver con los subsidios al transporte de pasajeros, como lo que tiene que ver con los subsidios a la energía, como lo que tuvo que ver en su momento con las exportaciones de carnes. Aún en esos momentos en los cuales había diferencias, siempre con el Ministro de Trabajo de la Nación se encuentran canales de diálogo y se buscan alternativas a los conflictos. La senda que se está transitando es la senda que nos va a llevar a solucionar estos problemas. Y esa senda pasa, por fortalecer los programas, como les decía, por fortalecer las instancias de diálogo entre trabajadores y empresarios, y también por la inspección laboral, que es una de las herramientas también que se trabajan en conjunto con Nación y que tienden, a generar mayor calidad del empleo. Hubo un intercambio con trabajadores, con dirigentes sindicales, con representantes de cámara, de mutuales, con empresarios. Lo que está creciendo más fuerte es el empleo asalariado privado. Por supuesto que lo que van a ver en la encuesta permanente de hogares, que es la que mide todas las formas de empleo, que hay un fuerte crecimiento del empleo no registrado, pero eso tiene un motivo claro. El empleo no registrado fue el que se destruyó durante la pandemia. O sea, no obstante eso, que hay un fuerte crecimiento del empleo no registrado, Argentina hoy está en los niveles más bajos de empleo no registrado. Nosotros solemos tener 41, 42, 43 puntos de empleo no registrado. Hoy estamos en 35 puntos de empleo no registrado. ¿Tenemos que mejorar? Sí. Ahora, tengamos en cuenta que estamos el vecindario. En lo que es Latinoamérica, hay 3 países que son los que tienen más bajo empleo no registrado, que son Uruguay, Argentina y Chile. Después todo el resto nos duplica. Estamos en la Casa de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibiendo una delegación de la Unión Europea, un fondo de cooperación que es el programa Inves Verde, que va a financiar con 6 millones de euros sistemas de transición para cumplir con requerimientos europeos en materia de acceso a mercado. Esto para nuestra provincia es muy importante porque hoy en día somos más del 40% de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario que
se exportan desde la Argentina a la Unión Europea, y aparte la Unión Europea es el principal consumidor e importador mundial de agroalimentos. Así que entendemos que estamos ante una jornada de trabajo, porque va a ser una jornada para definir cuáles son las líneas programáticas del gobierno en materia de acceso a este fondo. Tenemos dos vertientes, una orientada a ganadería sostenible, la segunda vertiente a la transición en materia de productos agroecológicos. Para nosotros es muy importante poder trabajar en la cooperación internacional con la Unión Europea, con el Al-Invest Verde, porque de esta forma nos va a permitir a nosotros elevar nuestros estándares de producción a los efectos de poder colocar nuestros productos en los mercados internacionales más exigentes, teniendo en cuenta que hoy en día los consumidores demandan mucho más información sobre los productos. Entonces este tipo de cooperación nos van a permitir a nosotros desarrollar instrumentos que nos permitan generar certificaciones. En este caso nosotros lo vamos a hacer sobre productores en transición agroecológica, y bueno, de ello pretendemos tener protocolos, manuales y obviamente visitas y misiones a la Unión Europea para poder conocer distintos sistemas de certificaciones que se aplican en otros países. Estamos en Argentina desde el inicio de la semana, hablando con gobierno, hablando con sector privado y hablando con provincias, como es el caso de la provincia de Santa Fe, para ver el posible interés en la cooperación técnica que ofrecemos desde nuestro programa. El objetivo fundamental de nuestro programa es favorecer la transición hacia modelos productivos más sostenibles y que favorezcan el comercio y los flujos comerciales entre Argentina y la Unión Europea. Somos un aliado estratégico. Queremos colaborar a mejorar los procesos productivos y la sostenibilidad de Argentina, y Santa Fe es un aliado estratégico y queremos y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente para favorecer esta transición hacia modelos más sostenibles y, por qué no, buscar nuevas líneas de negocio y de colaboración entre Argentina y la Unión Europea. El monto de la deuda, que deriva, como ustedes recordarán, de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre del año pasado, que establecía cuál era el mecanismo de ajuste que se debía aplicar a la deuda en valores históricos de la provincia. Esa sentencia determinó que ese mecanismo de ajuste tenía que estar dado por lo que es la tasa pasiva, tasa de interés pasiva del Banco Central de la República Argentina. A partir de ese momento, por primera vez, la creencia de la provincia tiene un número firme. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, como existía la controversia sobre cuál era ese mecanismo de actualización, nadie podía saber a ciencia cierta cuál era el monto. De manera que este mecanismo de actualización ha sido establecido por la Corte, no por ninguna de las partes, ni por la Nación ni por la provincia de Santa Fe. Esa actualización arrojaba a noviembre del año pasado, al 30 de noviembre del año pasado, un monto, como ustedes pueden ver, de 132.630 millones de pesos. Ahora bien, ese es el monto de la liquidación que presentó la provincia de Santa Fe inmediatamente después de esa sentencia de la Corte ante el Gobierno Nacional, o sea, para fines del año pasado. A partir de ahí se abre la instancia de conversación con el Gobierno Nacional para llevar adelante la modalidad de pago. Y transcurrieron algunos meses. Como consecuencia de eso, el Gobierno provincial requirió a la Nación que la deuda que estaba establecida en noviembre se actualizara al 31 de mayo con el mismo coeficiente de actualización. Por lo tanto, la deuda al 31 de mayo es de 160.959 millones de pesos. A este monto corresponde netear recursos
provenientes de un bono que la provincia de Santa Fe aceptó del Gobierno Nacional en el marco del consenso fiscal suscripto entre la Nación y la provincia de Santa Fe en el año 2017. Los recursos que percibió la provincia por ese bono son del orden de los 9.085 millones de pesos, ese saldo de deuda que surge del monto total de la deuda determinada, restando los servicios de ese bono que la provincia había recibido, ajustado con la misma tasa que se ajusta el monto de la deuda total. Y ese es el monto, resulta en 151.873 millones de pesos. ¿En qué consiste la cartera de instrumentos que la provincia recibirá para el pago de la sentencia? Es una cartera que incluye títulos públicos y letras del Tesoro Nacional. Es importante resaltar que todos los instrumentos contienen cláusula de ajuste por ser, asegurando de este modo que el capital no se deprecie por efecto de la inflación. Los activos de plazo mayor al año pagan adicionalmente al ser una tasa de interés que según el plazo oscila entre el 1,45 y el 2,5%, dependiendo, como decía, del tipo de instrumento y del plazo. Todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado. En los primeros 2 años, la provincia va a cobrar 50.000 millones de pesos. O sea que en el 20% del tiempo va a cobrar 34% de la deuda. Ahora bien, si agregamos 2 años más, en el 40% del tiempo va a cobrar 55% de la deuda. Y si agregamos 6 años, va a cobrar 73% en el 60% del tiempo transcurrido. Prioriza un flujo anticipado de fondos. Y ese es el flujo que en definitiva no solo va a percibir el gobierno provincial, sino que también, como ustedes saben, van a percibir los municipios y comunas de la provincia. Y la idea que nosotros tenemos y que ha dispuesto el gobernador es que obviamente los municipios y las comunas van a percibir en las mismas condiciones que la provincia los títulos y el flujo de fondos. 21.600 millones de pesos, a eso se le detrae lo que han percibido de coparticipación por el bono que les mencionaba y finalmente también, pero esto no es para todos los municipios, sino que es para un conjunto de 91 gobiernos locales, se detrae el anticipo para ejecución de obras. Eso da un monto de 18.477 millones de pesos que implicará el flujo de fondos para municipios y comunas. Todos los instrumentos ajustan por ser, aseguran el mantenimiento en términos reales de su capital y además devengan una tasa de interés. Todos los instrumentos son transferibles, aunque la lógica de la provincia no es vender los bonos, sino es cobrar el flujo de los bonos. Veo que hay muchos que están preocupados por la cotización. No es la preocupación de la provincia porque no necesita salir a venderlos porque no tiene ninguna urgencia para hacerlo. Es importante también destacar el destino de esos fondos. El destino de esos fondos está vinculado con algunas afectaciones que se plantearon en leyes de presupuesto de años anteriores y que se siguieron ratificando inclusive en la ley de presupuesto que está vigente este año. Y es la idea de que todos estos recursos tienen que estar orientados a financiar gastos de capital, es decir, básicamente inversión real directa o equipamiento, o bien puede estar destinado a cancelar financiamiento que haya sido obtenido para hacer
gasto de capital. Un hecho muy importante y trascendente para nuestra provincia, para su historia institucional, para su historia de valía en la coordinación política en el paso del tiempo y de distintos actores políticos. Teníamos un compromiso en la campaña de trabajar para el cobro de esta deuda. Compromiso que le trasladamos y que asumió el mismo presidente de la Nación en campaña. Las negociaciones y las conversaciones siempre estuvieron abiertas. Después de que fracasan los intentos con el acuerdo fiscal del gobernador Lipschitz con el gobierno de Macri, la provincia hace una presentación pidiendo una actualización de la deuda utilizando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Con esa tasa podríamos ponernos todos de acuerdo, porque la Nación planteaba en esta instancia que la actualización debía hacerse por la tasa que había pedido la provincia de Santa Fe. Pero esa tasa es inferior, y era inferior, a la que el fallo que había obtenido San Luis, que la Corte había dado con San Luis, estableciendo la tasa pasiva del Banco Central, era superior. Por lo cual, nuestro planteo fue, o es esta tasa o esperamos el fallo. Y claramente esperamos el fallo, porque no es un dato menor la diferencia de tasa. Algunos hacen números de cuánto debería estar, etcétera, etcétera. La diferencia de haber podido tener un acuerdo más rápido hubiese sido a hoy una actualización inferior en 60.000 millones. Por lo cual la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe lo tenemos resguardados, claramente. Se esperó y se trabajó el fiscal mes por medio, generando una presentación ante la Corte pidiendo que se establezca el mecanismo de actualización. La provincia trabajó detrás de eso y entendemos que la Nación tenía en esto un elemento donde la misma provincia había pedido en otro tiempo la liquidación sobre una tasa y le era más conveniente a la Nación esa tasa. A la provincia le era más conveniente el fallo y eso fue lo que nosotros esperamos. Claramente allí no podríamos haber resuelto ese tema antes, pero también San Luis lo resolvió antes. Y lo resolvió antes porque no fue un acuerdo, no fue y no generó un acuerdo dentro del pacto fiscal. Fue a reclamar directamente a la Corte la liquidación. Lo que después hizo, fracasado el tema del pacto fiscal, el gobierno de la provincia. Yo quiero rescatar un elemento central, que es la actitud de defensa de los intereses de la provincia. Y seguramente quiero pensar así, cada gobernador ha tenido las mejores intenciones para hacerlo. Por lo cual quiero resguardar cada una de esas instancias. Y por eso nosotros también defendemos plenamente el haber esperado el fallo de la Corte y el monto sobre el que trabajamos, la forma de pago, no es un acuerdo que hemos hecho bilateralmente, no es una transacción, sino que es una sentencia de la Corte Suprema que establece cuál es el monto y cómo se actualiza. Lo que nos tocó instrumentar después de la actualización son las formas del pago y los plazos. El ingeniero Jorge Obey, exgobernador de la provincia, fue el que inició el reclamo administrativo ante el Gobierno Nacional, estableciendo el reclamo para que cese la detracción de los aportes al ANSES del 15%. Tiene que agotarse la instancia administrativa para que las provincias, si no nos dan la razón, si nos deniegan ese pedido obviamente la Nación denegó en la instancia administrativa, es lo que permite que las provincias podamos reclamar. ¿Y ante quién le reclamamos? La instancia de reclamo es ante la Corte Suprema de Justicia. Allí es donde el exgobernador Hermes Wiener hace la presentación
y en ese momento las distintas fuerzas políticas acompañamos ese reclamo. El reconocimiento a una tarea de largo plazo, a una tarea de varios gobernadores de distinto signo político, y poner eso en relieve me parece central, porque es fruto, lo que estamos comunicándole a todos ustedes hoy, es fruto de ese trabajo inicial, de esa coordinación y de esa firmeza en los intereses, en la defensa de los intereses de la provincia. Un gran orgullo porque los funcionarios y funcionarias de nuestro ministerio, en uno de los peores momentos de los últimos, creo que 50 años, pandemia, bajante del río, crisis económica, siguieron poniendo lo mejor de sí para que las cosas sucedan. Y en ese sentido también un agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras también del Ministerio, porque esto es el resultado de un trabajo comprometido. Esto no tiene que verse como algo aislado, esto forma parte de una decisión política de haber consolidado un ministerio con una mirada global de lo que significa el acceso a derechos como el agua potable. Hace pocos días abrimos la ampliación de la planta potabilizadora de Rosario, el acceso a derechos como la energía, que hay una inversión de 1.500 millones nomás en el departamento de Rosario, una planta transformadora, el acceso a derechos en salud y educación, donde la secretaría que conduce Leticia ha hecho un trabajo impresionante en plena pandemia, que no solamente tuvo que ver con obras, tuvo que ver con repensar modelos arquitectónicos, repensarlos desde el cuidado de la casa común, como nos pide el Papa. Significa pensar en materiales cuidadosos del ambiente, significa pensar en estructuras donde se repiense la circulación del aire, donde se repiense estructuras que permitan aún en pandemia seguir dando clase, donde se incluya la conectividad, porque la pandemia demostró que 500.000 chicos y chicas no pudieron acceder a estudiar a través de ese esquema porque la provincia no lo tenía. Entonces creo que significa mucho. Nosotros llevamos 226 obras en marcha, de las cuales 51 hemos heredado de la gestión anterior, de las cuales nos falta terminar 2, que es el Hospital Regional Rosario, porque tiene problemas técnicos de infraestructura, que estamos también viéndolo ahora, y la otra obra es el Hospital de Rafaela, que se acaba de licitar. Si me permitís, en el Hospital Regional Rosario, porque es una novedad que hace poquito, se aprobó una consultoría para desarrollar el proyecto ejecutivo de cloaca. Ustedes saben que ese hospital no tenía previsto el servicio de cloaca, así que vamos a tener el proyecto ejecutivo, lo vamos a encarar, y también desde la Secretaría de Leticia se está licitando el cerco perimetral, bueno, para protegerlo y poder arrancar con algún esquema de obra que la ministra de Salud nos va a indicar con qué destino, porque después de la pandemia hay que repensarlo. Pero el resto fueron totalmente pagada la deuda y terminadas las obras, así que bueno, y el resto, hasta las 226 que quedan, son todas nuestras. Tenemos obras en cada rincón de la provincia de Santa Fe, es decir, la mayor cantidad de obras está en salud. Son obras de salud que iniciamos en la primera gestión, el primer año de gobierno, que tuvimos que salir a actuar porque en realidad Rosario, si bien había toda una infraestructura hospitalaria, no había camas críticas. Y la verdad que tengo que agradecer también lo que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando designa la provincia de Santa Fe para poner un modular en Baigorria, porque para mí como arquitecta es la mejor obra de arquitectura que hemos tenido. No tiene a lo mejor el diseño, pero sí tiene lo que nosotros llevamos a nuestro interior. Es la respuesta rápida ante una crisis, ante una contingencia. Nosotros podemos acompañar desde el gobierno, desde nuestra área de deporte, las distintas necesidades de los clubes. Podemos hacer algún aporte económico, pero hay algo que no tiene precio, que es la tarea de cada uno de los hombres y mujeres que conforman cada una de nuestras instituciones deportivas. Eso no tiene precio. El tiempo que cada uno de ustedes le dedica en su ciudad, en su pueblo, en su club, a formar de la mejor manera a cada uno de sus deportistas, es un agradecimiento que la provincia les hace. Por eso estamos a la par, porque creemos en el deporte, pero creemos y valoramos enormemente
la tarea del dirigente deportivo. Es un dirigente que deja de lado sus cosas, su tiempo, el tiempo para compartir con sus amigos, con su familia, y se lo vuelca a una institución, se lo vuelca a una comunidad. Eso es lo que permite tener clubes, tener una liga, y eso es lo que ha permitido que esta liga llegue a sus primeros años con todos los logros. Y seguramente cada uno de ustedes se multiplicará con sus jugadores para que sean los nuevos dirigentes y formándolos todos los días de la mejor manera. Y siempre sabiendo que el fútbol da revancha. La alegría del domingo, la bronca del domingo se empieza a pasar el lunes empezando el otro domingo. Lo mismo en cada reunión seguramente de comisión directiva, de liga y demás. Nos enojamos y después el deporte tiene, y el fútbol en particular, esa revancha todos los días que nos vuelve a dar ganas de estar en el club, de estar en la cancha y de estar defendiendo los colores que cada uno de ustedes quiere. Gracias a todos los que han hecho posible estos primeros 100 años. Estuvimos abriendo la presentación de las 2 revistas del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, una publicación mensual digital que tiene como objetivo la comunicación directa con todos los docentes de la provincia, compartiendo informaciones estratégicas y específicas de nuestra cartera, y después una publicación que va a tener una frecuencia, digamos, más distante para tener la posibilidad de publicar artículos académicos. Y en este caso nos acompañó un amigo y querido de la casa, el profesor Mario Porto, que nos ha venido a visitar para poder conversar con los estudiantes de la formación docente, precisamente sobre los desafíos de la educación de nuestro tiempo. Poner en contexto lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe en cuanto al sector industrial, al sector productivo en general, más que al sector industrial, que tiene que ver con una fuerte demanda en cuanto a las distintas características que hacen a los oficios, que hacen a todos los procesos productivos, como así también a todos los procesos de incremento de la productividad, de la incorporación de procesos tecnológicos, en una provincia que tiene 140 mercados internacionales, que tiene más de 600 empresas exportadoras, que lidera además las exportaciones, la generación de empleo y la actividad industrial. Con el Ministerio de Trabajo, con el doctor Juan Manuel Pucineri, realmente lo que se diseñó por instrucciones del gobernador de la provincia justamente son atender esas demandas. Cuando uno recorre la provincia, recorre las empresas y recorre, te diría, esta diversidad productiva que tiene Santa Fe, lo que se te pide son 3 cosas fundamentalmente. Una tiene que ver con el financiamiento, con un programa Santa Fe de Pie que ya superó los 21.000 millones de pesos en créditos otorgados, y el 80% de estos créditos son para inversiones. La segunda cuestión tiene que ver con infraestructura, con un incremento en la demanda de energía de todo tipo. Y la tercera cuestión tiene que ver con esto, y no por ser la tercera es la menos importante, sino que es la que más importante y la que más te piden el acompañamiento, y tiene que ver justamente con la necesidad cada día más imperiosa de tener soldadores, torneros, electricistas y capacitación también en mandos medios. Destacar algunos datos que tienen que ver con el empleo en la provincia, y cuando decimos empleo en la provincia estamos hablando sin duda de producción y de generación de riquezas, ¿no? Hoy la provincia de Santa Fe supera los 506.000 empleos registrados, dato que no tenemos o indicador que no tenemos desde los años 2017-2018, antes de la crisis económica que se desató durante el gobierno anterior y que derivó en que se tuviera que recurrir al Fondo Monetario Internacional con un endeudamiento cuyas consecuencias estamos hoy asumiendo. Y esto tiene que ver sin duda con una mirada inteligente de vinculación con el mundo, tiene que ver además con una política que se lleva adelante desde el gobierno provincial, como insiste el gobernador Perotti, de estar cerca de quienes producen y trabajan. Y estar cerca de quienes producen y trabajan implica llegar con programas, atender las demandas,
financiamiento, la cuestión de las tarifas y también lo que de alguna manera estamos haciendo hoy, que es involucrarnos junto con intendentes y presidentes comunales en cada una de estas instancias. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, licitó el último tramo de la Ruta 3 que va de Cañada a Ombú a Los Amores. Recordemos que hasta Cañada a Ombú viene trabajando la provincia de Santa Fe, con vialidad provincial en esa ruta. Bueno, y ahora este último tramo que vendría a completar toda una extensión que permite conectar el extremo norte del departamento Vera con la última localidad del departamento, que es Los Amores. Una ruta fundamental para esto que estamos planteando, ¿no? Generar la infraestructura necesaria para el desarrollo de esa región. Lo comentábamos ayer en algunas redes sociales, fue la última adjudicación que firmó la hoy ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, en su calidad de funcionaria del Ministerio del Interior, así que el reconocimiento también a este apoyo, uno de los tantos apoyos que el Gobierno Nacional le está dando a la provincia en las obras de infraestructura emblemáticas, con una inversión que va a superar los 1.600 millones y con un plazo de ejecución de 12 meses. Esperamos, estar yéndonos de la gestión el año que viene con una infraestructura que pueda seguir creciendo y que permita las condiciones necesarias para que nuestra provincia siga desarrollándose, creciendo en producción, en economía, en generación de empleos. Después de un tiempo de trabajo, un apoyo importante del Gobierno Nacional, hoy ya están las máquinas trabajando sobre la primera etapa de lo que es la cascada del Saladillo y ya está firmado el convenio para la segunda etapa. Esta es una obra que planteó el gobernador Omar Perotti desde el inicio de la gestión, a sabiendas de que era fundamental para toda una región, para toda la zona sur de Rosario, en su conexión con Villa Gobernador Galvez. Hay dos localidades que se verían profundamente perjudicadas si en definitiva, como viene sucediendo, se sigue perjudicando un puente que las une. Y con ello también la recuperación de un espacio que a futuro, cuando eso esté resuelto, seguramente va a poder ser un parque regional muy importante para la zona, con una inversión total que va a superar los 3.000 millones y financiada por el Gobierno de la Nación. ¿Cuál es el problema? Es decir, la cascada se mueve hacia aguas arriba, o sea, se va corriendo y está ahora a 180 metros del puente Molino Blanco, que es una calle Ayacucho, que une Rosario con Villa Gobernador Galvez. El tránsito ahí es enorme y a 180 metros estamos, digamos, al límite de que pueda llegar la cascada al lugar y se caiga. Y a 500 metros está la avenida de Circunvalación. O sea que hay dos puentes en situación muy crítica. Entonces lo que se hace es tratar de estabilizar la cascada, que no se mueva más. 3 obras, las cuales se van a hacer en 2 etapas. En la primera etapa, que es la que se inició ahora, se va a hacer un refuerzo del puente Molino Blanco. El refuerzo consiste en hacer una fundación más profunda con pilotes, más, digamos, algunas vigas transversales de refuerzo. Y lo otro es una defensa en la cascada misma, en el sitio, con cubos de hormigón y geotextiles. Esa es la primera etapa, lo que se inició ahora. Próximamente, como decía la ministra, ya está firmado el convenio, está firmado el contrato para iniciar la segunda etapa. Vamos a iniciar esa, que consiste en una pantalla de hormigón armado que va, digamos, teóricamente, si hay algún movimiento, sea ese el lugar donde pare el avance y no siga hacia el puente. Una importante reunión para brindar información acerca del acuerdo de cumplimiento de sentencia, donde la provincia y Nación pudieron dejar saldada una deuda de muchísimo tiempo con la provincia de Santa Fe. Brindar toda la información de ese trabajo para llegar a esta instancia a cada una de nuestras instituciones es lo que corresponde, entidades intermedias, del trabajo, de la producción, movimientos sociales, movimiento obrero, a cada uno de ellos que tengan toda la información para transmitirle a sus asociados, para transmitir en cada una de sus cámaras, porque entendemos que es un acuerdo institucionalmente valioso,
una disputa de muchísimos años, mantenida a pesar de los cambios de gobierno, iniciado por un gobernador, continuado por otro, con el respaldo. Creo que es bueno dar una clara señal de un logro de Santa Fe, de un logro de características federales. No termina aquí la discusión ni la pelea por más federalismo, pero sin duda es una señal positiva que los santafesinos, cuando nos unimos, cuando le damos perseverancia a una lucha en defensa de los intereses propios, las cosas se consiguen. Y cuando Santa Fe reclama, va a reclamar hasta el final. Creo que estas son señales importantes que la comunidad tiene que tener, y a través de sus representantes de todas las instituciones, el día de hoy tuvo ese motivo central. Seguiremos con las comunicaciones a los presidentes de los bloques que tienen su representación en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. El día jueves lo haremos con cada uno de los intendentes y presidentes comunales para que cada uno de ellos pueda estar teniendo la mayor información de este importantísimo acuerdo para la provincia de Santa Fe. El gobernador y los ministros hemos dado los detalles del acuerdo de ejecución de sentencia de la deuda de Nación con la provincia de Santa Fe, planteando las características principales de ese acuerdo, y por otra parte también dando otras precisiones sobre cómo continúa esta cuestión, informando a otros sectores, legisladores, municipios y comunas. Y por otra parte hemos receptado también distintas inquietudes de los representantes de las instituciones aquí presentes, que siempre enriquecen la visión del gobierno, obviamente. Hay que recordar que también los municipios y las comunas de la provincia son parte de este acuerdo, porque ellos tienen que percibir una parte de los recursos que perciba la provincia en concepto de coparticipación. Ahí hay que hacer toda una tarea de organización y de coordinación con los gobiernos locales en virtud de los pasos que hay que seguir hasta que la provincia pueda contar con los títulos, y esos títulos empiecen a generar el flujo de recursos que va a ser en definitiva lo que va a terminar cancelando esta histórica deuda que la provincia de Santa Fe arrastra desde hace muchísimos años. Bueno, esperemos que esto se pueda concretar a la mayor brevedad, que se cumplan todas las instancias legales, administrativas, financieras para garantizarlo. Recuperar una deuda que tiene la Nación con nuestra provincia es una causa de todos los santafesinos y es una causa federal. Y que esto se ha volcado a los sectores que hoy están más desfavorecidos en estos momentos es importantísimo. Por eso en este plenario del Consejo Económico y Social, desde la CTA y el Movimiento Obrero, insistimos en que era imprescindible que se vuelque, ya que esto tiene que tener destino fijo de infraestructura, que sea la infraestructura social lo que está haciendo falta en escuelas, lo que está haciendo falta en polos productivos para cooperativas y mutuales, todo lo que genere empleo, todo lo que genere mejor desarrollo en nuestro país e igualdad de derechos para los ciudadanos. Es una situación muy positiva, muy esperanzadora para nosotros. Hay que reconocer que la provincia de Santa Fe, en lo que es la provincia estructural, que es en la parte de inversiones, de obras, de camino, de educación, está haciendo muchas cosas. Se nota la disminución de la pobreza estructural por todas las inversiones, y este anuncio realmente fortalece esas posibilidades de acceso, de conectividad, que para la pobreza es fundamentalmente para su superación. Simplemente como Bolsa de Comercio, desde el punto de vista técnico, hemos hecho la pregunta que corresponde en función del escalonamiento y los bonos y los títulos que va a recibir y las letras que va a recibir la provincia. Consideramos que de forma como está escalonada y a los vencimientos de cada uno de los títulos y los bonos o las letras, creo que está bien planteado y evita el riesgo coyuntural de mercado, que era nuestra principal preocupación de perder ese capital que evidentemente se ha reconocido. Orgulloso por haber sido parte de formar este Consejo Económico y Social con nuestra institución, que es la Federación de Mutuales. Segundo, también por haber acompañado al actual gobernador en aquel reclamo que hizo la provincia de Santa Fe en Buenos Aires ante la Corte. Y tercero, que esto le va a venir bien a la provincia porque va a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de manera que en ese sentido creo que hay que reivindicar la política, hay que reivindicar la gestión
y reivindicar lógicamente lo que se reclama para nuestra provincia. Fue sumamente positivo porque nos permitió clarificar los alcances que significa esta sentencia que ha determinado la Corte Suprema, la negociación con el Poder Ejecutivo Nacional, la firma de ese acuerdo y bueno, y ahora haber sido elevado para su respectiva homologación. Realmente con muchos datos muy concretos, no solamente en cuanto a cuál es el alcance y cuáles fueron los montos, sino también la característica y los vencimientos de los distintos bonos y títulos públicos que son nacionales, cuál es la cronología en cuanto a los tiempos para poder hacer efectivo por parte de la provincia estimativamente, donde prácticamente durante el año parte que se van a empezar a cobrar en el 2022, parte que se van a cobrar en el 2023, hasta, bueno, durante prácticamente 6 años, donde prácticamente se va a poder realizar un poco más del 70% de lo que significa este acuerdo, esta deuda, ¿no? Ver que tiene los niveles de actualización, la utilización del cambio de tasa que se planteó. Por ende, me parece que es sumamente positivo. Fuimos todos los presidentes de bloque que forman hoy parte de la Cámara de Senadores de la provincia y en el cual pudimos evacuar todas aquellas dudas que realmente nos permitía y nos permite conocer la realidad. Bueno, realmente con Alemania tenemos vínculos no solo comerciales que tienen que ver con alimentos, como es el caso de la carne, de la miel, sino que además hay cuestiones de vínculos tecnológicos, académicos, culturales e históricos. Por lo tanto, este convenio de colaboración y de articulación lo tenemos enfocado, direccionado hacia empresas de base tecnológica que tengan que ver con los complejos agroalimentarios, biotecnológicos y agroindustriales de la provincia. Entendemos que es una buena oportunidad, es un trabajo conjunto, se ha firmado un convenio que le da el marco adecuado para avanzar en estos temas que realmente van a marcar la agenda del mundo en los próximos años. Es la tercera vez que recibimos al gobierno alemán en la provincia de Santa Fe. En este día de hoy la agenda tiene que ver con la agenda del agro, la agenda de las startups ligadas a la innovación tecnológica para la producción de más y mejores alimentos. En la mañana vamos a estar firmando una agenda de trabajo para implementar un programa piloto en relación a la innovación y la agricultura sustentable junto al ecosistema de innovación, la representatividad de las cámaras, las empresas dinámicas, el sector científico. Al mediodía vamos a estar visitando la empresa Bioceres y todo lo que eso conlleva en cuestiones de exportación de conocimiento, también las empresas que se radican en Bioceres y en el Centro Científico Tecnológico de Rosario. El SF500 vamos a estar presentando al gobierno alemán el Fondo de Ciencias de la Vida del gobierno de la provincia de Santa Fe junto al SF500. Vamos a estar haciendo un recorrido por el polo tecnológico Zona I, este espacio de desarrollo de tecnologías principalmente desde el software, donde la provincia de Santa Fe actúa de manera coordinada, visitando también las empresas que ofrecen servicios al agro y tecnologías al agro, y después vamos a hacer una cena en la Bolsa de Comercio de Rosario con otros actores que amplían la mirada de esto que se está firmando hoy día. Por supuesto que las expectativas en materia de orientación con Europa y especialmente con Alemania son muy altas, son países socios estratégicos para la provincia de Santa Fe, sobre todo teniendo en cuenta que hoy la provincia de Santa Fe exporta el 40% de las manufacturas de origen agroalimentario que produce el país para Europa, así que ahí tenemos un peso determinante y este proyecto va a estar orientado en garantizar la sustentabilidad de la producción agrícola, específicamente a partir de la innovación, y esto se relaciona con esos 3 puntos de acuerdo que tuvieron el gobernador y el embajador el año pasado en materia de vínculo con Alemania y que tienen que ver
con propiciar el ecosistema de startups en materia de innovación, pero innovaciones orientadas, por supuesto, a generar valor a partir de la producción y con ello exportaciones para el país. El segundo punto, que tiene que ver con la formación profesional dual, la inserción de los jóvenes en empresas para completar sus currículas educativas. Y el tercer punto, que tiene que ver con lo que son energías renovables. El diálogo argentino-alemán es una iniciativa del Ministerio de Agricultura en Alemania para encontrarse con otros países, para partir un diálogo, en este caso, sobre agricultura sustentable y cómo vamos innovando para lograr las metas para mitigar cambio climático y generar nuevas innovaciones para lograrlo. Entonces, siendo la provincia de Santa Fe una de las provincias más importantes en ciencia, tecnología, en innovación y también económicamente, este proyecto considera inicialmente empezar diálogos en temas de cómo impulsar aún más el mundo de los startups, cómo conectar los mundos alemanes y argentinos, cómo también trabajar con el Ministerio Federal de Agricultura en pensar cómo y qué rol pueden desarrollar y qué instrumentos se pueden desarrollar para impulsar esto también, y dialogar sobre temas como hacemos una agricultura no solamente digital, pero inteligente, cómo usamos soluciones biológicas para hacer nuestra agricultura más sustentable y claramente también cómo medimos y cómo dialogamos para desarrollar un idioma en común.